Cuando aquella tarde sonó el teléfono en mi cocina, yo estaba ordenando un ramo de lirios blancos. Eran las flores preferidas de Bruno desde niño. Las había comprado con la ilusión de llevárselas al hospital en cuanto me dejaran entrar. Los médicos me habían dicho que estaba estable, que había tiempo, que la cirugía había salido bien. Yo quería aferrarme a esa esperanza. Levanté el auricular aún con un tallo en la mano. «Diga». La voz de Nora, mi nuera, me atravesó con un tono plano, frío, sin un ápice de emoción. No era la voz de una mujer destrozada por la pérdida de su esposo. Era seca, como si hablara de un trámite más en su lista interminable de pendientes. «Esmeralda, te llamo por los arreglos del funeral». El lirio se me resbaló de los dedos y golpeó contra el piso de linóleo. Sentí que mi corazón se detenía. «¿Qué funeral?». Logré articular con la garganta cerrada. Los doctores dijeron que Bruno estaba bien. Un silencio breve y cortante del otro lado. Luego, la voz de Nora, más impaciente que compasiva. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un doctor?». Balbuceé. «Ayer en la mañana». El doctor Hernández me dijo que la cirugía había salido bien, que Bruno descansaba. «Eso fue hace 2 días», me interrumpió con un filo de impaciencia. «Bruno murió ayer por la tarde. Complicaciones de la infección». El mundo se me vino abajo. La cocina giró alrededor de mí y tuve que aferrarme al mostrador para no caer. El frío del azulejo me mordía las manos. «No, eso no puede ser. ¿Por qué nadie me llamó? ¿Por qué tú no me avisaste?». «Intenté llamarte, pero no contestaste», replicó sin la menor calidez. Con manos temblorosas, revisé el celular, buscando frenéticamente llamadas perdidas. Nada, ningún registro suyo, ninguna alerta del hospital. El aparato había estado conmigo todo el tiempo, aferrada a él como quien espera un milagro. «No tengo ninguna llamada tuya», susurré. «Quizás tu teléfono estaba apagado». «Ya no importa», respondió ella con frialdad mecánica. La escuché moverse, seguramente guardando cosas, organizando como siempre. Después añadió: «Lo importante es fijar la hora del funeral. Pensamos en el jueves a las 2». El jueves. Apenas era martes por la noche. «Eso es muy pronto», atiné a decir. «Necesitamos tiempo para avisar, para...». «Ya está planeado. Será una ceremonia pequeña. Solo familia inmediata. El pastor Villalobos de mi iglesia oficiará». Su iglesia, no la nuestra. No la iglesia donde Bruno fue bautizado, ni aquella donde cantó en el coro infantil hasta los 12. No la iglesia de nuestra familia, donde tantas veces lo vi correr entre los bancos. Era la de ella, donde yo jamás me sentí bienvenida. Intenté suplicar, convoqué brada. «Nora, por favor, sé que también está sufriendo, pero Bruno era mi hijo. Yo necesito estar ahí». Su respuesta fue un puñal helado. «He estado pensando y, honestamente, quizás sea mejor que no vengas». Sentí un golpe físico en el pecho. Me tambaleé hacia atrás hasta chocar con la mesa. «¿Qué acaba de decir?». «¿Lo escuchaste?». Sería demasiado emocional, demasiado complicado. Bruno no habría querido una escena. Una escena, como si llorar por mi único hijo fuera una falta de respeto, como si mi dolor estorbara. «Nora, no puedes estar hablando en serio». Esmeralda, su voz, se tensó aún más. «¿Dónde has estado los últimos 5 años? Apenas llamabas. Apenas visitabas. No pretendas ahora que eran tan cercanos». Cada palabra me cortaba porque había algo de verdad en ellas. Yo no había llamado tanto como debería. No había visitado tanto como quería. Pero cada vez que lo intentaba, siempre aparecía un obstáculo. Siempre una excusa fabricada por ella. «Lo intenté», murmuré débilmente. «Cada vez que planeaba visitarlos, tú decías que Bruno estaba cansado o que tenían otros planes». «Exacto. Lo intentaste.
Pero no es lo mismo que estar ahí, dijo con dureza. Pensé en todos los cumpleaños en que mis llamadas quedaron sin respuesta, en las navidades canceladas a último minuto, en los nietos que Bruno me había dicho que tenía pero que jamás conocí. Con un hilo de voz pregunté, ¿y los niños? Al menos debería ver a mis nietos. La risa incrédula de Nora me heló la sangre. ¿Qué niños? Nunca tuvimos hijos. Decidimos no tenerlos hace años. Me quedé muda. Entonces, ¿qué eran aquellas fotos que Bruno me había mostrado? ¿Qué eran esas historias que me contaba sobre un bebé que ya caminaba? Mentiras. O quizá fantasías desesperadas de un hombre atrapado entre dos mujeres. Nora cortó con brusquedad. El servicio es el jueves a las 2 en la funeraria Pérez. Si insistes en venir, hazlo, pero compórtate. Esto no se trata de ti. Y colgó. Quedé inmóvil con el teléfono muerto en la mano, mirando el lirio blanco en el piso. Mi hijo estaba muerto, y yo lo había sabido por su esposa, como si fuera un inconveniente menor que debía manejarse con prisa. Con el corazón deshecho, marqué al hospital. Hospital Santa María, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Llamo por mi hijo Bruno Morales, paciente de cirugía. Lo siento, señora, pero no tenemos registro de ningún Bruno Morales en los últimos 6 meses. Me quedé helada. Eso no puede ser. Fue operado aquí, hace 2 días, por el doctor Hernández. No contamos con ningún doctor Hernández en el personal, señora. ¿Está segura de que es este hospital? Colgué sin responder, con la mente dando vueltas. ¿Dónde había estado entonces? ¿En qué hospital? ¿Me lo había inventado yo? ¿Me había mentido Bruno? Desesperada llamé a la funeraria Pérez. Contestó una voz amable. ¿Funeraria Pérez? Habla Margarita. Llamo por el servicio de Bruno Morales el jueves. Ah, sí. Todo está arreglado como pidió la señora Morales. Ataúd cerrado, ceremonia pequeña, solo familia inmediata. No soy la señora Morales, corregí con esfuerzo. Soy Esmeralda Morales, la madre de Bruno. Un silencio pesado del otro lado. Luego la voz nerviosa de la mujer. Oh, Dios mío. Disculpe, señora. Su nuera dijo que usted no asistiría, que prefería guardar duelo en privado. Asumí que... Cerré los ojos, tragando un nudo de rabia y dolor. ¿El servicio sigue siendo el jueves? La mujer vaciló. Bueno, en realidad hubo un cambio. La señora Morales llamó hace 1 hora. Lo adelantó a mañana, a las 10 de la mañana. Sentí que la respiración me faltaba. Menos de 12 horas. Nora había movido el funeral sin siquiera avisarme. Colgué lentamente. Por la mañana, mientras yo apenas despertara, mi hijo sería enterrado. Y su esposa, la misma mujer que durante años me había excluido de su vida, se encargaría de despedirlo sola. Me desplomé en la silla de la cocina, mirando ese lirio blanco en el suelo, símbolo de todo lo que estaba perdiendo. Tal vez ese había sido siempre el plan, borrar mi presencia de la vida y ahora también de la muerte de mi hijo. La certeza me cayó encima como agua helada. Quizás ni siquiera llegaría a saber dónde lo enterrarían realmente. No dormí esa noche. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, implacable. Me refugié en el viejo dormitorio de Bruno, intacto desde que se mudó hacía 12 años. Todo permanecía igual. Los trofeos de béisbol en la repisa, su diploma universitario torcido en la pared, las fotografías que parecían congelar un tiempo donde él todavía me pertenecía. La ausencia de mi hijo no fue de golpe. No fue un rayo que parte en 2 la vida, sino más bien una lenta evaporación, como ver a alguien desvanecerse en cámara lenta hasta que ya no queda nada. Tomé una foto de su mesa de noche. Bruno a los 26, sonriente, al lado de Nora en su boda. Ella lo abrazaba con fuerza, casi posesiva. Recordaba ese día con claridad.
no por la alegría, sino porque fue la primera vez que me sentí extraña en la vida de mi propio hijo. 3 días antes de la ceremonia, me había llamado con voz incómoda. Mamá, necesito hablarte de los asientos. Me explicó con tono apologético que Nora prefería que yo me sentara en la segunda fila. Cariño, le dije entonces, esforzándome en sonar ligera. Soy la madre del novio. Lo sé, pero la familia de Nora es muy grande y su abuela necesita estar adelante por la silla de ruedas. Acepté, queriendo evitar ser la suegra difícil. Lo que hiciera feliz a Nora, me repetí, pero dolió. Y mirando atrás, comprendí que aquella fue la primera de muchas concesiones que terminaron por marginarme por completo. Dejé la foto y tomé otra. Bruno en su graduación de secundaria, su brazo alrededor de mis hombros, el birrete torcido y la sonrisa iluminándole el rostro. Ese día aún era mi mundo. Su padre nos había abandonado cuando él tenía apenas 8 años y desde entonces habíamos sido solo nosotros dos, un equipo inseparable. ¿Cuándo dejé de ser su orgullo para convertirme en su vergüenza? Saqué un viejo calendario, repasando páginas donde mi letra marcaba cada visita cancelada, cada cena postergada, cada excusa que Nora ofrecía con voz melosa. Marzo, visita cancelada porque Bruno estaba cansado. Abril, la Pascua trasladada a casa de los padres de Nora. Junio, cumpleaños de Bruno. Lo celebramos la próxima semana, pero nunca sucedió. Agosto, fin de semana con él, interrumpido porque la hermana de Nora estaba de visita. El patrón era claro. Cada intento mío de acercarme acababa bloqueado por la misma mujer que ahora me negaba el derecho a despedirme de mi hijo. Y yo, temiendo ser vista como una intrusa, aceptaba. Cediendo, siempre cediendo. Busqué en mi teléfono los mensajes de Bruno. La transformación estaba allí, en negro sobre blanco. Hace 3 años. Te quiero, mamá. No puedo esperar a verte el domingo. Empand. Hace 2. Hola, mamá. ¿Surgió algo? ¿Podemos reprogramar? Hace 1 año. Te llamo después en la semana. Las frases se acortaban. Se volvían impersonales, distantes. Pero de vez en cuando, como destellos, aparecía el Bruno que conocí. 6 meses atrás, un martes cualquiera, me llamó de improviso. Su voz sonaba tensa. Mamá, ¿estás ocupada? Nunca demasiado para ti, hijo. ¿Qué pasa? Estaba recordando cuando tuve neumonía a los 12. ¿Recuerdas que dormiste en esa silla incómoda junto a mi cama por 3 noches? Me sonreí en silencio, con lágrimas a punto de brotar. Claro que lo recuerdo. No iba a dejarte solo. Hubo una pausa larga. No sé, solo he estado recordando cosas últimamente. Cosas buenas. Luego escuché la voz de Nora de fondo, reclamando porque la cena estaba lista. Tengo que ir, mamá. Te quiero. Fue la última vez que me lo dijo. La última vez que me llamó sin motivo. Solo para hablar. En la cocina preparé café a las 3 de la mañana, incapaz de aplacar la angustia. Recordé entonces aquella vez, 2 años atrás, que decidí sorprenderlo en su cumpleaños. Conduje 3 horas con su pastel favorito, el de chocolate que le hacía desde los 4. Cuando Nora abrió la puerta, su rostro pasó de sorpresa a molestia antes de recomponerse con una sonrisa fingida. ¡Qué sorpresa, Esmeralda! No te esperábamos. Lo sé, debí llamar, pero es el cumpleaños de Bruno y quise traerle su pastel. Ella lo tomó con una cortesía envenenada. Gracias. Pero ya vamos a cenar con mi familia. Mi madre reservó mesa en el centro. Podría acompañarlos, dije con esperanza. Oh, no creo que haya lugar. Pero Bruno se alegrará por el pastel. Detrás de ella lo vi, poniéndose la chaqueta. Su reacción no fue de alegría, ni de ternura, sino de confusión. Mamá, ¿qué haces aquí? Aquellas palabras me aplastaron.
El pastel terminó olvidado en su refrigerador hasta pudrirse. Nunca supe si Bruno siquiera lo probó. De madrugada, sentada frente a la taza de café, lo comprendí. Nora había convertido cada visita en un inconveniente. Había entrenado a mi hijo para verme como una molestia. Yo, temiendo ser invasiva, lo permití. El teléfono volvió a sonar 7 días después del entierro. Yo llevaba una semana de insomnio, de listas de cementerios, de puertas cerradas en la cara. Contesté con un hilo de voz. Diga. La furia de Nora explotó al otro lado de la línea. ¿Qué demonios estás haciendo con mi vida? Me quedé muda, desconcertada. No era la voz fría de la mujer que me negó un funeral. Era una voz quebrada por el pánico. ¿De qué hablas, Nora? No te hagas la tonta. Sé lo de los abogados, las preguntas, la investigación. Yo me enderecé en la CIA. No sé de qué me hablas. No he contactado a ningún abogado. Ella bajó el tono, pero su desesperación se filtraba. El abogado de sucesiones me llamó esta mañana. Hay un problema con el testamento de Bruno. Necesitan documentación. Un testamento. La palabra se clavó en mí como un rayo. Nunca había pensado en eso, ni en herencias, ni en bienes. Mi único enfoque había sido saber dónde estaba enterrado mi hijo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté con cautela. Un silencio breve y luego la rendición. Cementerio Rivera, sección C, parcela 247. Al fin, la información que tanto había suplicado. La anoté con manos temblorosas, apenas alcanzando a susurrar. Gracias. No me lo agradezcas aún. Tenemos que hablar en persona. Hay cosas sobre Bruno que no entiendes. Miré la dirección escrita. Después de 7 días de incertidumbre, al fin podía ir a verlo. Pero algo en la voz de Nora me intrigaba. Iré después de visitar su tumba. ¡No! Gritó con urgencia. Ven antes, por favor, Esmeralda. Es importante. Su voz sonaba vulnerable, quebrada. Por primera vez, me necesitaba. La ironía me dolió como una espina. Estaré allí en 1 hora, respondí. Cuando llegué, Nora parecía otra persona. Su cabello perfecto estaba recogido en un desorden, la piel pálida, la ropa arrugada. Me abrió la puerta con un gesto cansado. Pasa. ¿Quieres café? Entré a una cocina donde nunca antes me habían dejado. Los papeles estaban regados por todas partes. Ella sirvió café con manos temblorosas. El abogado dijo que Bruno cambió su testamento hace 3 meses, justo cuando empezó a preguntar por ti. Me miró con los ojos enrojecidos. Le dije que estabas ocupada, que no querías que te molestara. Le mentí. Yo la observé en silencio, mientras ella respiraba entrecortada. Bruno contrató un investigador privado, confesó, para averiguar por qué ya no lo buscabas. Se me heló la sangre. ¿Y qué descubrió ese investigador? Nora bajó la mirada. Todo. Las llamadas que bloqueé, los mensajes que borré, las excusas que inventé. Incluso escribí en su nombre alguna vez. La habitación giró a mi alrededor. ¿Enviaste mensajes fingiendo ser Bruno? Ella alzó la voz, defensiva. Solo unas pocas veces. ¿Para protegerlo de ti? ¿De tu insistencia? Protegiéndolo de su propia madre. Mi furia me abrazaba por dentro, pero contuve las lágrimas. Escuché la confesión completa de la mujer que me había robado a mi hijo con años de mentiras. La confesión de Nora flotaba en el aire como una daga suspendida sobre mi pecho. Yo la miraba, incrédula, mientras mi corazón golpeaba con una mezcla de rabia y alivio. Por fin alguien ponía en palabras lo que yo siempre había sospechado, pero nunca me había atrevido a imaginar en toda su magnitud. ¿Bloqueaste mis llamadas?, pregunté con un hilo de voz. Ella no respondió de inmediato. Miraba su taza de café
como si buscara en ese líquido oscuro una justificación. Sí, susurró. Lo hice. Varias veces. ¿Y mis mensajes? Se frotó la frente, vencida. Algunos nunca se los mostré. Otros los borré. Y hubo ocasiones en que contesté por él. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te atreviste a hacerte pasar por mi hijo? «¡No lo entiendes!», exclamó con una desesperación repentina. Bruno era débil cuando se trataba de ti. Siempre se sentía culpable si no podía complacerte. Yo solo lo protegía de ese dolor. Sentí una carcajada amarga subir por mi garganta. ¿Protegerlo? ¿Alejarlo de su madre era protegerlo? Ella me sostuvo la mirada con los ojos enrojecidos. Sí, yo creía que sí. El silencio que siguió fue insoportable. Afuera, los árboles se mecían con el viento de la madrugada. Dentro, dos mujeres enfrentadas por un mismo hombre, aunque él ya no estaba para presenciarlo. Me levanté de golpe. Necesito verlo. Nora cerró los ojos, resignada. Cementerio Rivera, sección 6, parcela 247. Yo ya tenía la dirección escrita, pero escucharla de nuevo me atravesó el pecho. El nombre del lugar se convirtió en una campana fúnebre que no dejaba de sonar dentro de mi cabeza. Voy ahora mismo. Cuando me dirigí a la puerta, Nora corrió detrás de mí. Esmeralda, espera. ¿Qué más quieres?, le espeté con la voz quebrada. Hay algo que no sabes. Algo que Bruno descubrió antes de morir. Me giré lentamente, clavando mis ojos en los suyos. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. Bruno se hizo exámenes médicos hace 6 meses. El resultado fue terrible. Tenía una enfermedad degenerativa, incurable. El mundo se me desmoronó. ¿Qué enfermedad? Esclerosis lateral amiotrófica. La ELA. Su voz se apagó como una vela. Lo supo en silencio. Ni siquiera yo lo comprendía del todo. Me tambaleé buscando apoyo en la pared. ¿Por qué no me dijo nada? Porque yo se lo impedí. Las lágrimas corrían ahora sin contención por su rostro. Le dije que tú no ibas a soportarlo, que te destruiría. Y él me creyó. Quise gritar, insultarla, sacudirla hasta que confesara cada mentira. Pero estaba tan agotada, tan abrumada, que apenas logré susurrar. Me robaste cada momento que me quedaba con él. Ella bajó la cabeza, temblando. Sí, y no hay perdón posible para eso. Salí de esa casa como quien huye de un incendio. El aire de la madrugada me golpeó el rostro, helado, como una bofetada de realidad. Me subí al coche y conduje hasta el cementerio con las manos rígidas en el volante. El camino fue un túnel de recuerdos. Bruno de niño, corriendo por la playa con una cometa azul. Bruno adolescente, tocando la guitarra en el porche. Bruno adulto, abrazándome antes de irse con Nora a una nueva vida. Cada imagen era un filo que me cortaba más hondo. Llegué al cementerio cuando el cielo comenzaba a aclarar. El guardia me indicó el sector con un gesto lacónico. Caminé entre lápidas y cruces, con el corazón latiendo en mi garganta. Sección C, parcela 247. Ahí estaba. Su nombre grabado en mármol frío. Bruno Hernández, 1988. 2023. Caí de rodillas, incapaz de contener el llanto. Toqué la piedra con las manos temblorosas, como si acariciara su rostro a través de ese muro implacable. Hijo, mi niño. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando hojas secas que crujían bajo mis rodillas. Permanecí allí quién sabe cuánto tiempo, susurrando recuerdos, pidiéndole perdón por cada ausencia que no fue culpa mía, contándole todo lo que supe demasiado tarde. No te dejé, Bruno. Nunca lo hice. Te alejaron de mí. Pero yo siempre estuve esperándote. Una anciana que pasaba cerca se detuvo a mirarme con compasión. ¿Es su hijo?,
preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. La muerte no rompe el amor, señora. Solo cambia la manera en que se expresa. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Cuando el sol ya estaba alto, regresé a mi coche. En el asiento del pasajero aún estaba la libreta donde había escrito durante noches enteras mi dolor. Mis preguntas sin respuesta. Abrí una página en blanco y anoté: Bruno, ahora sé la verdad. Y aunque me arrebataron tiempo contigo, nadie podrá borrar lo que fuimos. Te buscaré en cada amanecer, en cada canción, en cada rincón de esta vida que me queda. Y algún día, cuando la oscuridad me alcance, volveremos a estar juntos. Cerré la libreta con decisión. Ya no era la mujer derrotada de días atrás. Ahora tenía un propósito: reconstruir mi historia con él, aunque fuera desde el recuerdo. Al arrancar el coche, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. Señora Esmeralda, dijo una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Soy el abogado que llevaba el caso de Bruno. Necesito verla. Su hijo dejó instrucciones para usted. El corazón me dio un vuelco. ¿Instrucciones? Sí. Una carta, específicamente, y un objeto que pidió que le entregáramos. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Qué objeto? El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. Un sobre cerrado y una caja pequeña con su nombre escrito. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Una carta de mi hijo. Sus palabras más allá de la muerte. ¿Cuándo puedo ir por ellas?, pregunté con voz temblorosa. Hoy mismo, si lo desea. Asentí, aunque él no podía verme. Voy de camino. Colgué y miré al cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo sentí que Bruno me estaba guiando, tendiéndome un hilo invisible desde el lugar donde ahora descansaba. Encendí el motor. Había llorado tanto que pensé que no me quedaban lágrimas, pero mientras conducía hacia la oficina del abogado, una nueva oleada me empapó el rostro. Esta vez no eran lágrimas de impotencia, sino de un extraño alivio. La promesa de escuchar a mi hijo una vez más. El despacho del abogado quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de fachada gris y balcones de hierro forjado. Subí por unas escaleras alfombradas que crujían bajo mis pasos, sintiendo que cada peldaño me acercaba a una verdad que había estado esperando demasiado tiempo. La secretaria me recibió con una sonrisa mecánica y me indicó que esperara en un sillón tapizado de terciopelo verde. En mis manos sudorosas apretaba el bolso como si fuese un amuleto contra todo lo que estaba a punto de escuchar. Finalmente el abogado apareció. Un hombre de cabello entrecano, rostro sereno y voz pausada. Señora Esmeralda, gracias por venir. Pase, por favor. Entré en su oficina. El olor a papel viejo y madera encerada me envolvió como una manta pesada. Sobre el escritorio reposaba un sobre cerrado y una pequeña caja de madera oscura con mi nombre grabado. El abogado tomó asiento y me miró con una mezcla de respeto y compasión. Su hijo me pidió, en caso de que él faltara, entregarle personalmente estas pertenencias. Mis dedos temblaron al rozar el sobre. No me atrevía a abrirlo aún. Era como si temiera que, al hacerlo, las últimas palabras de Bruno se agotaran para siempre. Antes de que lo lea, continuó él, permítame decirle que su hijo habló mucho de usted. Lo admiraba profundamente, aunque no siempre se lo expresara. Una punzada de dolor me atravesó el pecho. Yo también lo admiraba, murmuré, y lo amaba más que a mi propia vida. El abogado asintió en silencio, respetando mi desgarro. Cuando esté lista, puede leer la carta aquí mismo o llevarla a casa. Es decisión suya. Me senté frente al escritorio, con el sobre en las manos. Finalmente, reuní valor y rompí el sello. Las hojas dobladas liberaron un aroma tenue a tinta y recuerdos. Comencé a leer. Mamá,
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No quiero que llores mientras me recuerdas, aunque sé que pedirlo es inútil. Tú siempre fuiste fuerte, incluso en los peores momentos. Por eso, decidí dejarte estas palabras, para que no te sientas sola en medio de la oscuridad. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo con voz entrecortada. Perdóname por el silencio, por la distancia, por no haber sabido gritarte cuánto te necesitaba. Nora intentó ayudarme, pero a veces confundimos ayuda con silencio. Yo elegí callar mi dolor porque no quería cargar más peso sobre tus hombros. Ya tenía suficiente con la vida. Hace unos meses me dieron el diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica. Sabía lo que significaba. Cada día perdía un poco de mí mismo. La fuerza en las manos, la claridad en la voz, la resistencia en las piernas. Y tuve miedo. Miedo de que me vieras marchitarme. Miedo de que la mujer que más respeto en este mundo presenciara mi derrota. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas letras. No creas que dejé de amarte. Todo lo contrario. Cada ausencia fue amor torpe, amor mal expresado. No quería que me recordaras como un hombre vencido, sino como el hijo que alguna vez te prometió llegar lejos. Sé que sufres, mamá, pero prométeme algo. No dejes que la culpa se quede contigo. La culpa es una cadena que no merece tu corazón. Te dejo esta caja. Dentro encontrarás algo que guardé desde niño, algo que siempre quise devolverte. Ábrela cuando sientas que estás lista. Con todo mi amor, siempre tu hijo, Bruno. Asterisk. El papel cayó de mis manos y me quedé allí, sollozando como cuando era niña, y el dolor parecía demasiado grande para caber en mi pecho. El abogado permaneció en silencio, respetando mi duelo. Finalmente, empujó la caja hacia mí. Él insistió en que la recibiera. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un objeto que me arrancó un gemido de sorpresa. Una medallita dorada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que yo le había regalado a Bruno cuando cumplió 12 años, y que él había perdido poco después en la playa. Dijo que siempre la había tenido, explicó el abogado suavemente, que la encontró días después de aquel viaje, pero no quiso decirle nada para no avergonzarse. Desde entonces, la llevó consigo en silencio. Sostuve la medalla contra mi pecho. Era como sentir el calor de sus manos, como escuchar su voz llamándome mamá con esa ternura que nunca perdió del todo. Gracias, susurré, sin saber si hablaba al abogado, a Dios o al propio Bruno. El hombre inclinó la cabeza. Cumplí con mi deber. Ahora es su turno de decidir qué hacer con estas palabras. Salí del despacho con la caja apretada contra mi pecho y la carta guardada en el bolso, como si llevara a mi hijo conmigo una vez más. Afuera, la ciudad bullía con el ruido habitual: claxones, vendedores ambulantes, pasos apresurados. Me parecía obsceno que el mundo siguiera girando mientras yo sostenía en mis manos el último aliento escrito de Bruno. Caminé sin rumbo durante horas, repasando cada frase de la carta en mi memoria. Su voz resonaba dentro de mí, viva, cercana, como si estuviera a mi lado. Al caer la tarde regresé a casa. Encendí una vela frente a su fotografía, coloqué la medalla junto a ella y me arrodillé en silencio. Te escuché, hijo. Te prometo que no me dejaré encadenar por la culpa. Mientras la llama titilaba, sentí una calma inesperada, como si Bruno, desde algún rincón del universo, me estuviera sonriendo. Pero la paz fue breve, porque en el fondo de mi corazón sabía que aún había más secretos por descubrir, y que Nora, con su rostro de mujer vencida, todavía tenía cuentas pendientes conmigo. Pasaron varios días desde que recibí la carta y la medalla de Bruno. Dormía con ellas cerca de mí, como si fueran un talismán contra la soledad. Sin embargo, la tranquilidad que me había dado leer sus palabras pronto se convirtió en una ansiedad punzante.
Había algo en el tono de la carta que dejaba abiertas demasiadas preguntas. Él hablaba de miedo, de enfermedad, de silencio, pero también de secretos. Y yo sabía, en el fondo, que Nora guardaba las piezas que faltaban en este rompecabezas. Una mañana, después de darle vueltas durante horas a la decisión, me vestí con calma, como quien se prepara para un duelo. Tomé el bolso y me encaminé hacia la casa de Nora. El trayecto fue un desfile de memorias. Las risas de Bruno en su infancia, los días en que lo veía correr por el patio, los cumpleaños celebrados con modestia pero con amor. ¿Cómo había llegado ese niño alegre a un destino tan devastador? Llegué a la casa de Nora y toqué el timbre. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, su rostro mostraba un cansancio profundo, como si llevara noches enteras sin dormir. Sus ojos enrojecidos confirmaban lo que yo sospechaba. Ella cargaba con un dolor tan grande como el mío. Esmeralda, susurró, apenas abriendo la puerta. No esperaba verte tan pronto. Necesito hablar contigo, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Ella asintió y me dejó pasar. La casa olía a café recalentado y a cenizas de cigarrillo. Sobre la mesa había papeles desordenados, botellas de agua vacías y un cuaderno abierto con palabras tachadas a medias. Nos sentamos frente a frente, en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Fui la primera en romperlo. Leí la carta de Bruno. Sé que estaba enfermo. Sé de la esclerosis lateral amiotrófica. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas de inmediato. Bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Yo quería contártelo, Esmeralda, lo juro, pero él me lo prohibió. Me dijo que quería protegerte, que no quería que lo vieras desmoronarse poco a poco. La rabia me atravesó como un rayo. ¿Protegerme? ¿Acaso cree que soy de cristal? Yo soy su madre. Tenía derecho a estar a su lado, a acompañarlo en cada batalla, incluso en la última. Nora sollozaba. Lo sé, pero Bruno estaba decidido. Decía que usted ya había sufrido demasiado, que había cargado con dolores que nadie más podría soportar. No quería sumarle otro peso a su espalda. Me levanté y caminé por la sala como un animal enjaulado. ¿Y tú? ¿Tú aceptaste esa condena en silencio? ¿Lo viste apagarse día tras día sin decirme nada? Ella me miró, con una mezcla de culpa y desamparo. Sí, y créame, fue el infierno más grande que he vivido. Verlo luchar contra la enfermedad, contra la pérdida de su voz, de su fuerza, y no poder compartirlo con usted. Guardar ese secreto me quemaba por dentro, pero lo amaba tanto que elegí obedecerlo, aunque me estuviera rompiendo en pedazos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de una furia contenida. Nora, yo también lo amaba, más que a nada en este mundo, y me arrebataron la oportunidad de despedirme de él en vida, de sostener su mano hasta el final. Ella se arrodilló frente a mí, suplicante. Perdóneme, Esmeralda. No busco justificarme, solo quiero que entienda que Bruno me rogó que lo mantuviera en secreto. Me decía que quería que usted lo recordara fuerte, no derrotado. Un silencio pesado cayó entre nosotras. En el fondo, yo sabía que las palabras de Nora eran verdad. Bruno siempre había sido orgulloso, terco en su afán de protegerme, incluso de sí mismo. Finalmente, suspiré, agotada por la tormenta interior. Ya no importa lo que yo sienta. Lo que importa es que mi hijo se fue y me dejó con un mar de preguntas y culpas que quizás nunca podré resolver. Nora tomó mis manos con delicadeza. No cargue con esa culpa, Esmeralda. Bruno lo pidió en su carta. ¿Recuerda? Él no quería que usted se encadenara a la tristeza. Asentí, pero por dentro, una parte de mí gritaba que era imposible. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol brillaba con una ironía hiriente. ¿Sabe lo que más me duele, Nora?
que todo esto me lo tenga que contar usted y no mi propio hijo. Ella no respondió. Solo se quedó allí, con los ojos inundados de lágrimas. Me volví hacia ella una última vez. Gracias por cuidarlo, aunque me lo ocultaras. Gracias por amarlo hasta el final. Pero entiéndeme, será difícil perdonarte y perdonarme a mí misma. Salí de la casa con el corazón desgarrado, sintiendo que cada paso me alejaba de un pasado que nunca podría enmendar. El aire de la calle me golpeó con fuerza, trayendo consigo la certeza de que aún no conocía toda la verdad. Había una sombra detrás de todo esto, una figura que hasta ahora apenas se mencionaba, David Herrera. Su nombre resonaba en mi mente como un eco siniestro. Y en ese instante supe que, para entender la historia completa de Bruno, debía enfrentarme al hombre que alguna vez fue su amigo y que ahora parecía estar ligado a los secretos más oscuros de su vida. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, el nombre de David Herrera no dejaba de taladrarme la mente. Siempre había estado en la periferia de la vida de Bruno. Lo mencionaba como amigo, como socio en proyectos, como alguien importante. Pero ahora, después de la carta y de la confesión de Nora, intuía que él era la pieza clave de un rompecabezas que yo apenas empezaba a armar. Pasé la noche en vela, mirando el techo, pensando en mi hijo, en los secretos que me habían ocultado, en la enfermedad que lo consumió en silencio. Y cada vez que cerraba los ojos, la sombra de David se dibujaba más nítida. Al amanecer, tomé una decisión. Debía buscarlo. No importaba lo doloroso que fuera lo que pudiera descubrir. Necesitaba respuestas. Pregunté entre conocidos, revolví agendas antiguas, revisé viejas fotografías. Finalmente, una pista me condujo hasta una dirección en las afueras de la ciudad. Me puse un abrigo ligero y salí con la determinación de quien va a librar una batalla definitiva. El barrio donde vivía David era distinto. Calles tranquilas, árboles altos que daban sombra, un silencio pesado. Su casa, sin embargo, tenía un aire sombrío, con ventanas cubiertas por cortinas gruesas y un portón oxidado que chirriaba al abrirse. Golpeé la puerta con fuerza. Nadie respondió al principio. Insistí, y después de unos segundos, escuché pasos arrastrándose. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre envejecido, con el cabello canoso y una barba descuidada. Su mirada era turbia, pero al reconocerme, sus ojos se agrandaron con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Esmeralda, balbuceó, no esperaba verte aquí. Necesito hablar contigo. David, le respondí con voz firme, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Él dudó un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarme pasar. El interior de la casa estaba en penumbras, con olor a humedad y a soledad. Sobre una mesa había botellas vacías, ceniceros rebosados y papeles arrugados. Nos sentamos frente a frente. Yo no quise rodeos. Bruno está muerto. Y sé que tú sabes más de lo que has dicho. David bajó la mirada, removiendo nervioso las manos. Lo siento. Lo siento tanto, Esmeralda. Nunca quise que terminara así. Mi rabia estalló. ¿Nunca quisiste? Tú eras su amigo. ¿Dónde estabas cuando él más te necesitaba? ¿Qué secretos compartías con él que me fueron negados a mí, su madre? David tragó saliva. Sus manos temblaban. Yo fui parte de sus negocios, de decisiones que lo marcaron, cosas de las que nunca debió involucrarse, pero lo hizo por lealtad, por confianza en mí. Me incliné hacia él, con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Negocios? ¿De qué estás hablando, David? Él me miró, como si buscara valor para confesar lo que lo atormentaba. Bruno no solo luchaba contra su enfermedad, Esmeralda, también luchaba contra mí, contra las consecuencias de mis errores. El aire se volvió más denso.
Habla claro, le exigí. David cerró los ojos. Respiró hondo y finalmente soltó. Yo arrastré a Bruno a una inversión peligrosa, un proyecto fraudulento que terminó en desastre. Él puso su nombre, su reputación, su confianza, y cuando todo salió mal, él cargó con la vergüenza. No quería que usted lo supiera. Decía que ya había fallado demasiadas veces y que no soportaría decepcionarla otra vez. Mis manos se crisparon sobre mis rodillas. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú mientras mi hijo se consumía por la enfermedad y la culpa? David bajó la cabeza. Me escondí, como un cobarde. Intenté reparar el daño, pero ya era demasiado tarde. Y cuando él enfermó, me rogó que guardara silencio, que no agregara más dolor al suyo. Lo miré con una mezcla de desprecio y lástima. Cobarde, tú, que te llamabas su amigo, lo dejaste morir en soledad, cargando culpas que no le pertenecían del todo. David se llevó las manos al rostro, sollozando. Lo sé, Esmeralda. Y créame, cada día desde su muerte es un infierno. Yo también lo amaba, a mi manera torcida, pero lo amaba. Me levanté temblando de ira. Entonces vive con tu infierno, porque yo cargaré con el mío. El de no haber sabido, el de no haber estado, el de ser apartada de la verdad por todos ustedes. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y lo miré por última vez. Bruno merecía mejores amigos, merecía mejores aliados, y merecía una despedida digna, no un mar de secretos y culpas. David se desplomó en una silla, llorando como un niño. Yo salí de la casa con un nudo en la garganta, sabiendo que había obtenido respuestas, pero no alivio. En la calle, el aire fresco me golpeó con fuerza. Por un instante sentí que todo el mundo me miraba, que cada árbol, cada casa, cada sombra sabía de mi dolor. Esa noche regresé a casa agotada, pero con la certeza de que Bruno me había dejado una herencia más pesada que cualquier riqueza, la verdad fragmentada de una vida que se desmoronó en silencio. Me encerré en mi habitación, sostuve la medalla que él me había dejado y lloré hasta que amaneció. Sabía que aún faltaba enfrentar a otro enemigo más grande, mi propio corazón, que se debatía entre el amor, la culpa y la necesidad de perdón. Y en ese amanecer gris, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a mi encuentro con David Herrera fueron un torbellino de emociones imposibles de ordenar. Había obtenido respuestas, sí, pero lejos de traerme paz, me dejaron un vacío más profundo. Sentía que cada revelación abría una herida nueva en lugar de cerrar las viejas. Por las noches me sorprendía hablando con Bruno como si aún pudiera escucharme. Le contaba mi rabia, mi tristeza, mis reproches. A veces lo insultaba por haberme ocultado tanto. Otras lo llamaba con ternura, rogándole que volviera aunque fuera por un instante. Era como si en mi mente convivieran dos Brunos, el hijo luminoso que conocí y el hombre atormentado que me ocultó su verdadera carga. Me refugié en la rutina. Cocinaba, limpiaba, organizaba cajones, cualquier cosa con tal de no pensar. Pero los objetos tenían memoria. Abría una caja y encontraba fotografías. Abría un cajón y hallaba cartas viejas, facturas, recuerdos. Cada detalle me lo devolvía. Cada sombra repetía su nombre. Una tarde, mientras revisaba una carpeta con documentos de Bruno, encontré un cuaderno de notas. La portada estaba desgastada, y en la primera página había escrito con su letra inconfundible: para cuando ya no esté, que mi voz no se apague en tu memoria. El corazón me dio un vuelco. Pasé las páginas lentamente. Eran fragmentos de pensamientos, confesiones, pedazos de su alma plasmados con tinta. Allí hablaba de su miedo a la muerte, de la vergüenza que sentía por haberme fallado, del amor que nunca dejó de tenerme, aunque no supiera expresarlo. Una frase me perforó: mamá, perdóname por no ser el hombre que esperabas,
Perdóname por haberme roto antes de tiempo. Lloré como una niña. Apreté ese cuaderno contra mi pecho y comprendí que mi hijo había estado pidiéndome perdón desde antes de irse, y que, en el fondo, yo también debía pedirle perdón, por no haber visto sus señales, por haber exigido más de lo que podía dar, por no haber sido capaz de entrar en sus silencios. Los días siguientes me dediqué a leer cada palabra de ese cuaderno. Era como conversar con él en otra dimensión. Y poco a poco, entre la culpa y el dolor, una nueva emoción comenzó a germinar: la compasión. Me di cuenta de que Bruno había sido víctima de sus errores, sí, pero también de las circunstancias, de amistades equivocadas, de una enfermedad cruel que no dio tregua. Y yo, en mi rigidez de madre, había esperado siempre que él fuera fuerte, exitoso, brillante, sin aceptar que también tenía derecho a quebrarse. Una mañana decidí visitar su tumba. Llevé flores frescas. Me senté frente a la lápida y abrí el cuaderno. Le leí en voz alta algunas de sus propias palabras, como si quisiera devolvérselas, como si fueran un puente entre los dos mundos. Bruno, dije entre sollozos, sé que no me escuchas como antes, pero quiero que sepas que te perdono. Te perdono por tus silencios, por tus errores, por haberte ido sin decirlo todo. Y también te pido que me perdones a mí, por no haberte abrazado más, por no haberte dicho lo suficiente, lo orgullosa que estaba de ti. El viento sopló fuerte, como si quisiera llevarse mis palabras. Sentí un alivio extraño, como si una parte del peso se hubiera desprendido de mi pecho. Ese día, al regresar a casa, me miré en el espejo y descubrí algo nuevo en mis ojos, un atisbo de serenidad. No era felicidad ni conformidad, pero sí una semilla de paz. Y comprendí que el camino de la sanación sería largo, pero había dado el primer paso. Comencé a escribir en un diario, respondiendo a las páginas del cuaderno de Bruno. Si él había dejado su voz en el papel, yo también podía dejar la mía, como un diálogo suspendido en el tiempo. Le contaba mis días, mis recuerdos, mis avances, y aunque la ausencia seguía siendo un abismo, ese ejercicio me permitió reconstruir mi relación con él desde otro lugar, el de la memoria y el amor. Una tarde, Nora vino a visitarme. Me encontró escribiendo en el diario y se sentó a mi lado en silencio. No hizo falta que me preguntara nada. Ella también cargaba sus culpas. Le mostré el cuaderno de Bruno, y juntas lo leímos en voz alta. Ambas lloramos, pero también nos abrazamos con una fuerza nueva, como dos mujeres que habían amado al mismo hombre de distinta manera y que ahora compartían la misma pérdida. Bruno no quería que nos quedáramos en la oscuridad, me dijo Nora. Por eso escribió estas palabras, para que su voz siguiera viva en nosotras. La miré y supe que tenía razón. Esa noche, mientras apagaba la luz, recordé algo que mi madre solía decirme: el amor verdadero no se acaba con la muerte, solo cambia de forma. Y entendí que el amor por Bruno seguiría acompañándome, pero debía aprender a transformarlo en algo que me sostuviera, no que me destruyera. En ese instante, la idea de perdonarme a mí misma apareció tímidamente. Tal vez, pensé, la verdadera herencia de mi hijo no eran los secretos ni las culpas, sino la oportunidad de reconciliarme con mi propia vida. El amanecer del día en que comprendí que debía soltar a Bruno fue distinto a todos los anteriores. La luz entraba con suavidad por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no me dolió abrir los ojos. Sentí que el aire era menos pesado, que mis pasos podían avanzar sin el mismo arrastre de los meses pasados. Ese día tomé una decisión. No quería que el recuerdo de mi hijo se convirtiera en una cárcel. Quería que fuera un puente, una herencia luminosa. Y para eso debía transformar mi dolor en algo útil, en algo que diera sentido a mi vida y a la suya. Comencé con pequeños gestos. Organicé sus pertenencias, no como quien borra, sino como quien honra. Guardé su cuaderno en un cofre de madera
junto con sus fotografías y algunos objetos que lo definían. Una pluma, una bufanda, un libro que siempre llevaba consigo. Lo hice con calma, hablándole en voz baja, como si estuviera ahí supervisando mi labor. Luego, retomé mis caminatas por el barrio. Al principio la gente me miraba con cautela, temiendo mencionar su nombre. Pero poco a poco fui hablando de él sin miedo, compartiendo anécdotas, riendo de sus ocurrencias, llorando sin vergüenza cuando era necesario. Me di cuenta de que mantener su memoria viva no era repetir su tragedia, sino su humanidad. Un día, mientras caminaba por la plaza, me encontré con una vecina que había perdido a su hijo años atrás. Nos sentamos en una banca y compartimos silencios largos. Ella me dijo: «El dolor nunca desaparece, Esmeralda, pero un día te darás cuenta de que puedes caminar con él sin que te destruya. Ese día habrás aprendido a vivir de nuevo». Sus palabras se quedaron grabadas en mí. Tal vez ese día había llegado ya, o estaba a punto de llegar. Inspirada por esa conversación, decidí organizar una pequeña reunión familiar y de amigos cercanos. Quería hablar de Bruno, contar quién fue en su totalidad, sin esconder sus sombras ni idealizarlo. Reuní a mis hermanas, a mis sobrinos, a Nora, incluso a algunos amigos de la infancia de Bruno. Encendimos velas, compartimos comida, y cada uno contó una historia sobre él. Entre lágrimas y risas, comprendí algo esencial. Bruno no era solo mi hijo, era parte de muchos, y en cada uno de ellos quedaba una huella suya que la muerte no podía borrar. Esa noche, después de la reunión, me senté a escribir en mi diario. Por primera vez, no me dirigí a Bruno, sino a mí misma. Esmeralda, sobreviviste, caminaste entre ruinas, te rompiste en 1000 pedazos, pero aún estás aquí. No todo fue tu culpa. Y aunque siempre habrá cicatrices, también hay fuerza. No olvides nunca que el amor que diste y recibiste es más grande que la ausencia. Lloré, sí, pero fue un llanto distinto, un llanto que limpiaba en lugar de ensuciar. Con el tiempo, surgió en mí el deseo de ayudar a otros que, como yo, habían perdido a un hijo. Me acerqué a un grupo de apoyo en la ciudad, y aunque al principio me costaba hablar, terminé compartiendo mi historia. Descubrí que mi dolor, cuando era contado, se convertía en compañía para otros, y que escuchar a otras madres me daba fuerza. Un día, una mujer del grupo me tomó las manos y me dijo: «Gracias por tus palabras. Me hiciste sentir menos sola». Fue entonces cuando entendí el verdadero legado de Bruno. Él me había enseñado, incluso en su partida, a ser un puente para los demás. Comencé a dar charlas pequeñas, a escribir artículos en un periódico local, a contar la verdad sin disfraces. Y cada vez que lo hacía, sentía que mi hijo estaba ahí, orgulloso de que su historia sirviera para dar consuelo y esperanza. Con Nora también nació una relación nueva. Ya no nos unía solo la pérdida, sino una especie de hermandad inesperada. Caminábamos juntas, hablábamos de Bruno sin rencores, y en ocasiones nos reíamos recordando sus manías. Comprendimos que ambas lo habíamos amado desde lugares distintos, y que la vida nos había puesto en el mismo sendero para sostenernos mutuamente. La última página del cuaderno de Bruno decía: «Mamá, no me recuerdes con tristeza, sino con la certeza de que viví como pude. Si alguna vez dudas de ti, piensa que te amé aunque no supiera demostrarlo». Esas palabras fueron mi mantra. Aprendí a repetirlas cuando la culpa intentaba volver. Y cada vez que lo hacía, la voz de mi hijo se volvía un susurro sereno en mi interior. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, sé que el dolor no desaparecerá jamás, pero ya no me domina. Se ha convertido en un río que fluye dentro de mí, alimentando mi compasión, mi fuerza y mi capacidad de amar. Miro al cielo cada noche y le digo a Bruno: «Hijo, seguimos caminando juntos, pero de otra forma. Gracias por darme la vida de madre.
Gracias por enseñarme incluso en tu partida. Y mientras pronuncio esas palabras, siento que mi corazón late con una nueva esperanza, la esperanza de que la vida, a pesar de todo, sigue siendo un regalo, porque la verdadera herencia de mi hijo no fue el secreto ni la tragedia, sino la lección de transformar el dolor en amor. Y yo, Esmeralda, su madre, estoy lista para vivir con esa luz. Cada una de nosotras guarda secretos, pérdidas y recuerdos que nos marcaron. Si esta historia resonó contigo, escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. No olvides suscribirte y compartir este video para que más mujeres encuentren consuelo y fuerza en estas palabras.